Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha generado mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Oscar Denis rompió el silencio con una frase que dejó a todos impactados: "Her says and he Dale", es decir, todo no es como se piensa. ¿Qué quiso decir exactamente el famoso actor y cantante turco? Vamos a contarlo todo, paso a paso, porque esta historia tiene muchas capas y está dando mucho de qué hablar entre sus fanáticas. Todo comenzó cuando los rumores sobre su vida privada se intensificaron en las últimas semanas. Las redes sociales estaban llenas de comentarios, especulaciones y teorías sobre su relación con su exesposa Feyza Aktan y sobre algunos supuestos conflictos que, según la prensa turca, habían llegado a un punto crítico. La situación parecía clara para muchos, pero Oscar decidió enfrentar directamente a los medios y sorprendió con una rueda de prensa improvisada frente a un grupo de periodistas. Con una expresión seria, dijo con voz firme: "Quiero que entiendan que todo lo que se dice no corresponde a la realidad. Her says and he Dale". Esta declaración, breve pero potente, desató una tormenta mediática. Los periodistas insistieron con preguntas, querían saber qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Oscar, sin embargo, mantuvo la calma y agregó: "Mi vida privada siempre ha sido tema de conversación, pero yo solo pido respeto. No voy a permitir que inventen cosas que hieren a mi familia y a mi hijo". Estas palabras fueron compartidas miles de veces en redes sociales, y los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo. Una de las escenas más comentadas fue cuando, al salir del lugar, Oscar fue abordado por una fan que le gritó emocionada: "Siempre estamos contigo, Oscar". El artista se detuvo, sonrió levemente y respondió: "Gracias por estar a mi lado, eso es lo que más me fortalece". Ese gesto sencillo se viralizó, mostrando a un Oscar más humano, cercano y consciente del cariño que recibe. Pero lo que más alimentó la polémica fue la respuesta de Feyza Aktan, quien, al ser consultada por la prensa, lanzó una frase contundente: "Yo sé muy bien lo que pasó, y cada uno debe asumir su verdad". Aunque no mencionó directamente a Oscar, sus palabras parecían una clara indirecta, lo que encendió aún más el interés del público. Muchos se preguntan: ¿estamos frente a una reconciliación imposible o hay una historia más compleja detrás? Los programas de televisión en Turquía dedicaron horas enteras a analizar cada detalle de estas declaraciones. Algunos presentadores comentaban: "Oscar parece querer proteger su imagen, pero sus palabras nos hacen pensar que hay algo más que no quiere contar". Otros, en cambio, defendían al artista y resaltaban su derecho a mantener su vida personal lejos de los titulares. Los especialistas en espectáculos comenzaron a invitar a psicólogos, abogados y periodistas veteranos para interpretar las palabras de ambos. Algunos opinaban que la frase de Oscar Denis, "Her says and he Dale", reflejaba un cansancio acumulado por años de rumores, y que en realidad estaba pidiendo un espacio para poder vivir en paz. Otros, sin embargo, creían que detrás de esa declaración había secretos aún no revelados, tal vez situaciones legales o disputas económicas que aún no habían salido a la luz. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Hashtags como #EreisandDale y #Oscar Denis se volvieron tendencia en Twitter, acumulando millones de impresiones en pocas horas. Los fanáticos defendían a su ídolo con mensajes como: "Siempre te apoyaremos, no importa lo que digan, o tu vida privada no debería ser entretenimiento para los demás". Por otro lado, los críticos sostenían que, al ser una figura pública, Oscar debía aceptar que su vida estaría siempre bajo el escrutinio público. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco. Revistas de entretenimiento en España, América Latina y Medio Oriente comenzaron a publicar artículos analizando el caso. Algunos lo compararon con situaciones similares vividas por otras estrellas del pop o del cine, subrayando cómo el precio de la fama suele ser la invasión a la privacidad. En Turquía, sin embargo, el caso tomó tintes casi de culebrón nacional, con debates televisivos que se extendían hasta altas horas de la noche. Mientras tanto,
Oscar Denis decidió refugiarse en su círculo más cercano. Se reportó que pasó varios días en compañía de su hijo, alejándose de los focos mediáticos. Fuentes cercanas al actor revelaron que está trabajando en nuevos proyectos musicales y que incluso podría sorprender con una colaboración internacional. Este dato, aunque no confirmado, generó expectativas y sirvió para que algunos de sus seguidores desviaran la atención de los problemas personales hacia su carrera artística. Por su parte, Face Actan continuó manteniendo una postura ambigua. En entrevistas posteriores, reiteró que cada quien debe hacerse responsable de sus actos, sin entrar en más detalles. Esta actitud alimentó aún más la especulación, pues muchos interpretaron que había más secretos detrás de la relación, secretos que aún no habían visto la luz. Sin embargo, también hubo quienes la defendieron, señalando que ella había sufrido en silencio y que ahora tenía derecho a expresar su verdad. El debate llegó a tal nivel que incluso figuras públicas de la política y la cultura turca comentaron sobre el tema. Algunos pidieron respeto para ambos, recordando que los artistas también son seres humanos y merecen privacidad. Otros, en cambio, vieron en esta polémica una muestra de cómo la sociedad consume escándalos mediáticos como si fueran parte de una serie de televisión. Con el paso de los días, los medios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación entre Oscar Denis y Face Actan, aunque fuentes allegadas descartaban esta posibilidad tajantemente. No hay vuelta atrás, decía un titular en una conocida revista de espectáculos. Pero como en toda historia de celebridades, nunca se puede decir nunca, y cada gesto, cada publicación en redes, era analizada con lupa. A medida que la controversia crecía, Oscar decidió reaparecer públicamente en un evento benéfico. Vestido de traje oscuro, se mostró sonriente pero reservado. En su discurso, evitó hablar de su vida privada, pero dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: lo más importante en la vida es proteger la verdad, incluso cuando otros no la quieren escuchar. Esa declaración volvió a encender las redes, y muchos la relacionaron directamente con su situación personal. En conclusión, la historia de Oscar Denis y su célebre frase "Her says and Heavy Dale" seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. Lo que comenzó como una simple declaración se convirtió en un fenómeno mediático que expuso no solo los dilemas de la vida privada de las celebridades, sino también el rol de la prensa y del público en alimentar o cuestionar esas narrativas. Y mientras tanto, el artista continúa su camino, entre la música, la actuación y la constante mirada de millones de fanáticos que esperan ansiosos su próximo movimiento. Y hasta aquí este impactante tema de hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita para que no se pierdan las próximas noticias del mundo de las celebridades. Además, me encantaría que comenten aquí abajo: ¿ustedes creen que Oscar Denis volverá a hablar pronto o seguirá guardando silencio? Yo estaré atenta para traerles cada detalle, porque esta historia está lejos de terminar.